A dar inicio con esta séptima sesión de este seminario de Sistema de Justicia para Adolescentes. El día de hoy nos acompañan el director del Centro Universitario de América, el maestro Sergio Martínez Martínez, ingeniero a cargo de la red social y de la cuestión técnica. Muchas gracias. Y nuestro presidente nacional, el doctor Julio César Ortega González, del Colegio de Abogados del Estado de Nuevo León. También nos acompaña nuestro invitado especial, amigo Ángel Arturo Ramírez Costilla, que es miembro honorario de esta asociación colegiada desde hace un par de años y que nuevamente nos acompaña compartiendo la luz de su conocimiento a este quórum de personas que estamos integrando un grupo multidisciplinario, porque hay peritos, hay psicólogos, hay criminólogos, hay abogados, hay personas de varias entidades federativas del sur del país, del centro, del norte, del Bajío, inclusive de Ecuador y de otros países. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado especial, pero pues le voy a ceder el uso de la voz a nuestro presidente nacional, el doctor Julio César Ortega González, para que le dé la bienvenida. Adelante, doctor. Con su venia, maestro Sánchez. Muy buenas noches a todos, estimados asistentes a este seminario de Justicia Penal para Adolescentes, edición 2022. Agradecemos por parte de esta honorable institución a un disertante de lujo que tenemos, que es el maestro don Ángel Arturo Ramírez Costilla, de quien me permitiré dar su trascendencia de algunos datos personales, porque pues obviamente él tiene mucha trayectoria. Él es nacido el 19 de diciembre de 1984 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y obviamente en cuanto a la educación, cuenta con la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con su maestría en Juicio de Amparo por parte de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y asimismo tiene la maestría en Derecho Penal con acentuación en Sistema Penal Acusatorio, impartida por el INDEPAC. En torno a la trayectoria profesional del disertante Ramírez, él comienza como miembro, ¿verdad?, como un meritorio en juzgado de distrito en materia penal del Tercer Distrito Judicial del Estado a partir de diciembre de 2099 y estuvo colaborando en diferentes juzgados, ejerciendo diversos cargos, y es precisamente en octubre de 2006 cuando él obtiene la calidad de escribiente en la segunda sala unitaria penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Obviamente también fue escribiente en diversas salas, ¿verdad? Pero es en julio de 2011 cuando nuestro disertante del día de hoy, el maestro Ramírez, obtiene la calidad de secretario de segunda instancia adscrito a la 13ª Sala Unitaria Penal y de adolescentes infractores del Estado, fungiendo desde enero de 2012 a la fecha como secretario de acuerdos de la misma. Obviamente estoy omitiendo muchas calidades que tuvo nuestro disertante en atención al tiempo y en torno a su experiencia como docente, pues él igual comienza cubriendo como adjunto del maestro Valeriano Mesa de Luna en la Universidad Metropolitana de Monterrey, la asignatura denominada Derecho Procesal Penal. A su vez, también fue meritorio de la licenciada Berta Yadira Vaca Saucedo, cubriendo las asignaturas Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, por lo cual vemos el enfoque y la trayectoria de nuestro disertante. A su vez, es durante el año de 2010 cuando él
es titular de las asignaturas, pues del juicio constitucional que tenemos por excelencia, que es el juicio de amparo, con acentuación en Derecho Procesal de Amparo y Seminario en la Universidad Alfonso Reyes. Y a partir de 2014 a la fecha, nuestro disertante se instituye como instructor del Instituto de la Judicatura del Estado, impartiendo diversas asignaturas como lo son jurisprudencia, notificaciones en materia penal y también es titular de la especialidad en materia penal para secretarios en primera y segunda instancia. A su vez, el disertante del día de hoy tuvo a bien enviarnos algunos documentos que anexa para efectos, pues, de justificar lo que esta institución está leyendo en estos momentos. Y yo de lo que percibo, pues obviamente es el título que le fue otorgado como licenciado en Derecho el día 3 de octubre de 2006, debidamente requisitado por la Secretaría de Educación Pública, la cédula profesional y tal. Posteriormente, por parte de la Universidad Metropolitana de Monterrey, se otorga en favor de don Ángel Arturo Ramírez Costilla la maestría en Derecho de Amparo, que obviamente se le otorgó el día 25 de enero del año 2010 por parte del rector y secretario general de esa honorable institución, debidamente requisitado. Asimismo, se percibe el diploma que otorga el INDEPAC a Ángel Arturo Ramírez Costilla por haber obtenido y concluido el programa académico de maestría en Derecho Procesal Penal. Esto fue dado el 27 de noviembre de 2014 por parte del director de esa honorable institución. Y pues bueno, así me puedo pasar la tarde, noche, ¿verdad? Y nada más me restaría también mencionar esta constancia que le fue otorgada por parte de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Nuevo León, que fue una constancia otorgada con motivo del cuarto módulo, que es taller de investigación inicial, investigación formal y etapa intermedia. Asimismo, del tercer módulo, del segundo taller y diversos documentos que lo avalan por su trayectoria, y el último es el reconocimiento que otorga por su destacada colaboración como profesor del instituto. Pues bueno, la verdad es que agradezco sobremanera al maestro Ramírez y le cedo el uso de la voz. Es cuanto. Muchas gracias por la presentación que realizan de mi persona. Espero cumplir con las expectativas que se puedan haber generado por tan excelentes palabras que han dado mis presentadores. El tema del día de hoy son algunos tópicos que quiero tocar y destacar con respecto a la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes Infractores y en específico sobre las medidas sancionadoras y su ejecución. Dentro de esta plática que les voy a realizar, la he dividido en 3 rubros. Primero, podría decir un rubro introductorio, en donde hablaré principalmente sobre la sentencia, que es donde se aplica la medida sancionadora, sobre los tipos o algunas consideraciones que tengo en relación ahí a la imposición de la medida, el desahogo de prueba para la imposición de esa medida, también los tipos de medidas y ahora sí propiamente su imposición. Como un segundo rubro, pues sería ya el tema de la ejecución, todo lo que tiene que ver ya con cada una de las medidas sancionadoras impuestas al adolescente y la ejecución de la misma. El último rubro sería la intervención del juez de ejecución, ya que ante él se puede señalar o es quien vigila
justamente el tema de la ejecución de las medidas sancionadoras, su correcto cumplimiento y pues todo lo que son las diversas etapas que se pueden ver en relación a una controversia jurisdiccional ante un juez de ejecución de adolescentes infractores. En ese sentido, me gustaría empezar con algunas consideraciones de la sentencia. En la sentencia, nosotros realmente no vamos a abordar tópicos que tengan que ver con las partes de la sentencia, con su parte introductoria. Vamos a dejar por sentado, porque ya estamos hablando de una medida sancionadora, sobre que ya existe una declaratoria de un hecho que la ley contempla como delito y también la responsabilidad y participación del adolescente. Transcurrido todo esto, aquí lo que vale la pena apuntar es que el artículo 143 de la ley, hago una aclaración, una acotación, cuando me refiero a la ley es simplemente la Ley Nacional del Sistema para Adolescentes, y cuando hable del código es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hecha esa aclaración, el artículo 143 y el 145 hablan de diversas reglas para la imposición de la medida sancionadora. Dentro de estas reglas, nosotros podemos establecer que el juzgador tiene una amplia gama de medidas sancionadoras. No es como en los adultos, que única y exclusivamente tiene una correspondencia entre Tu micrófono, maestro, se apagó. No se escucha. Tu micrófono se apagó, maestro. El micrófono. Micro. Tu micrófono se apagó, maestro. Maestro, su micrófono está apagado. Está desconectado su micrófono. No, el micrófono no está apagado, sí está encendido, nada más que debe haber una falla en el audio, porque no aparece cancelado el microfonito, sí lo tiene prendido. Una disculpa por el inconveniente. ¿Ahora sí me escuchan? Adelante, sí. Ok. Sí, se Una disculpa por el inconveniente. Ya tuve que cambiar de dispositivo. Les comentaba que en relación a la sentencia, existen ciertos apuntes que me gustaría destacar. Ya cuando superamos el tema de delito y responsabilidad o participación del adolescente, el juzgador tiene una amplia gama de medidas sancionadoras que puede imponer. No existe únicamente la correspondencia entre el hecho ilícito y la pena privativa, que es por excelencia la que tenemos en adultos. Aquí lo que se tiene que verificar, según el artículo 27 de la ley, es la racionalidad y la proporcionalidad de la medida. Una racionalidad que va fijada en relación a los principios o que se cumpla con los principios del sistema de justicia para adolescentes, además de una proporcionalidad no solamente conforme al hecho que cometió el adolescente, sino también en relación a sus circunstancias personales, en relación a sus circunstancias de familia, sociales, académicas, deportivas, pues todo esto implica lo que conocemos como un desarrollo integral, no solamente del menor, sino también del adolescente. Esa es una directriz
que nosotros como juzgadores de adolescentes tenemos que cuidar y ver que en cada etapa del procedimiento siempre se vaya a respetar. Aquí hay una pequeña anotación que quiero realizar. La ley es muy clara en su artículo 30 al señalarnos que la medida sancionadora tiene un carácter socioeducativo. Igualmente nos señala que el adolescente debe de ser juzgado con respecto a la teoría del derecho penal del acto, es decir, conforme al hecho que se cometió. No obstante esto, si nosotros hacemos una interpretación armónica, vemos que el derecho penal del autor no está, eh, hecho a un lado o no está prohibido en materia de adolescentes, como sí lo está en materia de adultos. ¿Por qué sostengo esto? Porque en todo momento, incluso en el propio numeral que establece lo del derecho penal del acto, nos establece que deben de ser sometidas a consideración en la imposición de la medida aquellas condiciones académicas, personales, educativas del adolescente. Nos hace una salvedad. Esto siempre tiene que jugar en favor del adolescente. Si es en perjuicio, ahí sí estaríamos violentándole un derecho al adolescente. Si es en su favor, sí podemos introducir esta serie de conceptos del derecho penal del autor, de su personalidad, de sus condiciones familiares, sociales. Es muy importante, por ejemplo, en el tema de adolescentes, el acompañamiento que se hace en todo momento dentro del proceso, pero también en la ejecución de la medida sancionadora por los padres, los tutores, los curadores o simplemente algún responsable. Ese tipo de aspectos los he visto en algunas ocasiones que los han considerado juzgadores en el sentido de decir que tiene un apego o un arraigo familiar y por ende pues hacen ahí unas consideraciones principalmente para no poner lo que conocemos como la última ratio, que sería una medida privativa de la libertad. Entonces, en ese sentido, al momento de nosotros tener la sentencia, lo que nos importa de la medida sancionadora es que debe de estar en la sentencia establecida qué tipo de medida es la que vamos a señalar, cuál es su duración, cuáles son las condiciones que se debe de cumplir y en su caso una variante muy, muy distinta a la que se tiene en adultos es en caso de incumplimiento, ¿cuál sería la medida más gravosa que se le impondría? O en caso de que esté cumpliendo adecuadamente, ¿cuál sería la medida por la cual podría sustituirse, que obviamente es menos lesiva de derechos que la que le fue impuesta? Esta es una variante muy particular del sistema de adolescentes, pero pues tiene mucho que ver con que es una persona en desarrollo y que lo tenemos que responsabilizar sobre sus actos y enseñar, aunque no sea un sistema tutelar como antes lo teníamos, y no nos vamos a sustituir a los padres, sino solamente a impartirles o administrarles justicia, sí vamos a ver cómo una persona en desarrollo, con acompañamiento y que cumpla con sus finalidades y con ese desarrollo. Hay que involucrar en este tema de medidas sancionadoras no solamente la reinserción social, que juega un papel vital en la ejecución en adultos, sino también una reintegración social y familiar, un tema totalmente diverso a lo que es la reinserción. Y si lo vemos también, se pretende por parte de la ley que la medida sancionadora sea una reintegración familiar. No sé qué tanto estén inmersos ustedes en el tema de la ejecución de sanciones, pero en materia de derecho penitenciario, también de derecho administrativo penitenciario y de ejecución de sanciones, existen diversos comités
llámese interdisciplinario, multidisciplinario, si estamos hablando de adultos o de adolescentes, en donde tienen un trabajo muy importante, tanto trabajadores sociales, médicos, maestros, el maestro de deportes, incluso hay gente del centro de internamiento, pues no siempre es un celador, pero hay gente de trabajo social y demás, que habla sobre el correcto desempeño o el cumplimiento del plan individualizado de ejecución por parte de cada uno de los adolescentes. Creo yo que para abordar esa sentencia y poner una circunstancia personal y de desarrollo del adolescente, se tendría, o esta es una apreciación personal, se debería de escuchar por parte del juez de juicio al comité multidisciplinario sobre cuáles son las condiciones que han llevado al adolescente, si fue impuesta una medida cautelar, tanto privativa de la libertad como no privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque dentro de las condiciones para su imposición, el artículo 46 en su fracción tercera nos habla justamente de esas condiciones personales, sociales, académicas, deportivas, culturales, religiosas del adolescente. Todo esto el juez lo desconoce porque no tiene una prueba que se vaya a desahogar propiamente dentro del periodo establecido para esto. Recordemos que en adolescentes se dicta una sentencia donde se adelanta si el fallo es condenatorio, donde se dice que está establecida un hecho delictivo, una probable participación y después se da un término de 3 días para que para una audiencia de individualización y dentro de la misma se pueden establecer ciertas pruebas para justificar tanto la idoneidad de la medida sancionadora, la proporcionalidad de la misma y el término de duración. Ahí es donde veo yo de primordial importancia que el juez conociera ese dictamen o un dictamen del comité interdisciplinario. Al día de hoy no se realiza. Al día de hoy lo que tenemos simplemente es en la determinación de primera instancia del juez de juicio, si es un delito o un ilícito que aparece comprobado de aquellos que merecen una pena privativa de la libertad y está dentro del grupo etario correspondiente, se impone la privativa de la libertad. Fuera de esos casos, prácticamente va a ser una especie de acompañamiento en una medida no privativa de la libertad, como puede ser una libertad asistida, y en esa libertad asistida, pues ya va, o la idea es que el adolescente se le sigan brindando herramientas para su correcto desarrollo. Entonces, esta parte del apunte que tiene que ver con el derecho penal del autor, considero bajo esos argumentos que he dado, que no está pues peleado con lo que es el sistema de adolescentes, aunque sea patente el tema del derecho penal del acto, que siempre debe ser a su favor y que en base a esa parte de hacer ciertas consideraciones a su favor, deberíamos escuchar al comité interdisciplinario, porque como ya lo veremos más adelante, existe un seguimiento por parte del centro de internamiento, tanto cuando están cumpliendo una medida cautelar o sancionadora fuera de internamiento o no privativa de la libertad, como cuando sí es privativa de la libertad. En ese sentido, son las consideraciones que tengo que hacer en relación a la sentencia. Reitero, lo importante de esto es que se fijen o se sienten las bases de una correcta ejecución. Como ya lo sabemos, tanto en adultos, en adolescentes, en materia penal de adolescentes, en familiar, en civil, la sentencia tiene que ser cumplida en sus términos por el juez de ejecución o en los términos en que ésta fue dictada. De ahí la importancia y trascendencia que tiene que el juez de juicio establezca la medida, tipo de medida,
tiempo de duración, grupo etario al que pertenece, forma de ejecución y la característica o particularidad. ¿Qué sucede o cuál sería la medida a imponer en caso de que sea cumplida, por cuál se puede sustituir, o en caso de incumplimiento, cuál sería una más gravosa? Fuera de ahí paso al segundo tópico. ¿Cuál sería el segundo tópico? Pues definir cuáles son los tipos de sanciones o los tipos de medidas sancionadoras que se tienen en materia de adolescentes. En materia de adolescentes se establecen dos grandes rubros, que son aquellas medidas que tienen o que son restrictivas o privativas de la libertad y aquellas que no lo son. Estas medidas siempre van a tener como finalidad, según el artículo 153, una reinserción y una reintegración de la persona adolescente a todos los rubros o a todos los ámbitos de su vida para, recordemos, un correcto desarrollo y que sea un miembro útil de la sociedad. Aquí volvemos a temas que ya han sido abandonados en adultos, como readaptación, como reintegración a la sociedad. En adolescentes todavía tenemos esos aspectos, porque aunque no sean tratados bajo sus circunstancias previas como temibilidad y demás, sino estrictamente culpabilidad, sí tienen que ver como una persona en desarrollo todos estos rubros que hemos estado señalando. El artículo 155 es el que nos define los tipos de medidas. Comienza por establecer las dos que casi siempre ponemos como en adultos como accesorias, que son la amonestación y el apercibimiento. Sabemos que ambas en adultos las ponemos, reitero, como meramente accesorio, simplemente hacemos una exhortación a que no vuelva a delinquir, le apercibimos de que en caso de una reincidencia o de que vuelva a delinquir, pues puede ser susceptible de alguna sanción superior o de que se le considere con mayor rango o mayor término la privativa que le pueda ser impuesta. En caso de adolescentes es semejante, esto lo hace el juez en audiencia pública, incluso cuando ya en la audiencia de individualización de medidas, si él determina imponerle alguna de esas dos, simplemente se lo hace saber en la audiencia y lo señala, se lo expresa y hace constar justamente esa amonestación, ese apercibimiento y el cumplimiento de esa sanción. No hay más pie a enviarlo a ejecución ni nada por el estilo. Evidentemente, sí pudiera tener una circunstancia de ir a un recurso, pero pues esto es algo que en la práctica difícilmente se ve. Si llega a culminar con una sentencia condenatoria y es alguna de esas dos medidas sancionadoras, prácticamente el expediente se archiva y en un futuro es susceptible de depuración. Entonces, por eso prácticamente cuando es eso, no hay un seguimiento, llámese de apelación, llámese de amparo. El inciso C nos señala la prestación de servicios en favor de la comunidad. Esto igual lo tenemos tanto en adultos como en adolescentes. En el tema de adolescentes se tiene que cuidar que esto no interfiera en sus labores. Recordemos que la labor primaria o primordial de una persona en desarrollo son el cumplimiento de sus obligaciones académicas. Si tiene también obligaciones laborales, la propia ley establece que tampoco puede interferir con su horario laboral. Hay adolescentes, sobre todo aquellos que pasan de los 15 o 16 años, que ya tienen obligaciones de familia. Entonces también está contemplado por la ley que no deben de interferir con esas labores familiares. Entonces, del tiempo que nos queda, el adolescente va a ser asignado a través de un plan individualizado de ejecución a cumplir ciertas tareas en beneficio de la comunidad. Esto pues para cumplir con una responsabilidad no solamente de sus actos, sino también con la sociedad a la cual se le considera que dañó.
esa parte de la responsabilidad o de responsabilizarlo sobre sus actos, también está establecida en ley y nos establece que el adolescente debe de sentir esa responsabilidad que va creciendo conforme a su edad vaya incrementando, y por eso podemos nosotros establecer esta serie de medidas sancionadoras que privilegian el trabajo o que el adolescente vaya a restaurar una parte del daño que cometió en la sociedad. Obviamente, esto también tiene que ver de la C prácticamente a la F, tiene que ver con esta corriente de una crianza afectiva y una crianza positiva también que nos inculcan a los padres ahora con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les vamos dando una enseñanza de que todo acto tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa, y que en esa consecuencia, en caso de ser negativa, debe de tener una restauración. ¿Para qué? Para que él se sienta responsable de sus actos y que a través de restaurar el daño que él realizó, pues pueda generar una conciencia en que lo que él hizo es inadecuado y que pues debe de generarle un cierto valor para poder tener mayores herramientas y en un futuro no volver a delinquir. Esta prestación de servicios en relación a la comunidad lo puede hacer en una institución académica, en bomberos, en áreas públicas como parques, como camellones. Tienen muchas áreas en las cuales se puede realizar. Las sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, pues estas tienen mucho que ver cuando el adolescente tiene a veces un desapego familiar, cuando tiene también un desapego a ciertas cuestiones psicológicas o que no le fueron, o los psicólogos establecen que no fueron instaurados ciertos valores en el adolescente en el momento adecuado de su desarrollo. Entonces, en esas sesiones de asesoramiento colectivo, pues ellos van, se sientan en un círculo y empiezan a tener ciertas terapias, ciertos apoyos, también pueden tener que ver con el tema de adicciones, y la idea es que poco a poco también se vayan concientizando de que no es el camino adecuado que los va a llevar a una vida útil. Como les decía yo, en materia de adolescentes hay un acompañamiento muy especial por las familias. En estas sesiones también se prevé como parte de la sanción del adolescente o como parte sobre todo de ese acompañamiento familiar, que haya sesiones para los padres, para los tutores, para los curadores, y ellos formen parte integral del cumplimiento de la sanción de su hijo o del cumplimiento de la sanción de la persona que tienen a su cargo, de la cual son responsables. Hay una supervisión familiar. Esta supervisión familiar es también asistida por algunos elementos obviamente, que el centro de internamiento en su área de supervisión de medidas no privativas les acompaña, puede ser por algún trabajador social, por algún psicólogo, que también le vaya dando pues algunas herramientas para que ellos puedan convivir en familia, que él pueda a lo mejor limar asperezas con sus padres, con alguno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque también estas circunstancias pueden llevar a delinquir a una persona. En algunos estudios psicológicos se ha establecido que la parte que lleva a delinquir a muchos adolescentes es cuando se combina una ausencia de padres con una ausencia de límites, o bien que teniendo padres no tiene un apego hacia los mismos, no tiene esa afinidad con los padres, esa comunicación, y el tema de una ausencia de límites. Entonces, esos son dos rubros que al combinarse son ingredientes muy peligrosos para que un adolescente pueda delinquir. De ahí que nazca un tema como la supervisión familiar, como una medida sancionadora.
Sabemos que los adolescentes también en cierta parte pueden ser muy influenciables por amistades, por gente mayor a ellos que los lleva por caminos que no son muy correctos. Y en su fracción F, la ley establece que hay una prohibición para asistir a determinados lugares, conducir vehículos, utilizar instrumentos, objetos o productos que se hayan utilizado en el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque en este caso hay malas compañías donde se juntan en una esquina, se juntan en determinado centro nocturno, porque nos ha tocado ocasiones donde adolescentes estaban en bares, en centros nocturnos, y pues ahí les fue permitido el acceso a ingerir alcohol, drogas, armas, etcétera. Entonces, esa es la parte primordial por la que sale esto de la prohibición de asistir a determinados lugares. No poseer armas, eso se explica por sí mismo. Abstenerse de viajar al extranjero, esto es principalmente con una correspondencia a la medida cautelar de no sustraerse a la acción de la justicia. En materia de adolescentes se pueden combinar medidas sancionadoras, siempre y cuando no sean incompatibles entre sí. Entonces, muchas veces el tema de abstenerse de viajar al extranjero va inmersa por sesiones de asesoramiento o alguna libertad asistida, y pues se combinan ambas. ¿Para qué? Pues para garantizar que no se sustraiga del cumplimiento de su medida sancionadora. El integrarse a programas especializados de teoría de género en caso de hechos tipificados como delitos sexuales, pues también tiene una tendencia psicológica a brindarle unas herramientas al adolescente de un respeto hacia otras personas que no coinciden con su identidad o con otras ideologías. Se ha tenido pocos, pero sí se ha tenido adolescentes que al momento de tener ese choque emocional sobre verificar cuál es su identidad, pues empiezan a agredir física, verbal e incluso sexualmente a personas que se identifican bajo otros, otras orientaciones sexuales. Entonces, en ese tipo de aspectos, lo que se busca es que tenga una mayor empatía, que entienda el muchas veces sufrimiento que está pasando esa persona por quizá no poderles explicar a sus padres, a su grupo cercano de amigos, cuáles son las batallas internas que está teniendo. Entonces, en ese sentido, la ley se ocupa de, a través de ciertos programas psicológicos y demás, brindarle esas herramientas para el adolescente. Como lo vemos, todas estas medidas que no son privativas de la libertad intentan brindarle al adolescente unas herramientas que le van a servir en su futuro. Siempre la directriz va a ser, es una persona en desarrollo. La libertad asistida, como ya les estaba adelantando previamente, pues implica que el adolescente va a estar dentro de su libertad o dentro de una pena no restrictiva de su libertad, siendo asistido por personal del centro de internamiento para que dentro de sus actividades pueda incluso organizarlas de una manera adecuada, que tenga un tiempo de estudio, que tenga un tiempo de ocio, un tiempo de deporte, un tiempo de instrucción académica, y darle ese acompañamiento. La idea de esto es que el adolescente vaya culminando sus estudios, que vaya aprendiendo un oficio, algún arte, alguna profesión, etcétera, para que él pueda tener todas esas herramientas, reitero, como persona en desarrollo. Aunque parezca disco rayado, eso es algo primordial que nosotros debemos de estar teniendo en mente. Hasta aquí todas las medidas que son no privativas de la libertad. Ahora, las medidas privativas de la libertad aquí se dividen en tres: una estancia domiciliaria, un internamiento y un semi-internamiento o internamiento en tiempo libre. Una estancia domiciliaria, pues simplemente está en su domicilio, puede tener ciertas modalidades,
como salir a una cuestión de la escuela, puede salir a una cuestión de una atención de salud, etcétera. Todo esto debe estar indicado en el plan individualizado de ejecución. Estas medidas que sí son restrictivas o privativas de la libertad tienen mayores implicaciones en el tema de la ejecución. Las anteriores son impuestas entre 3, 6 meses, no pasan de un año en la práctica, ¿verdad? Y se están rindiendo informes trimestrales por parte de la autoridad. Rara vez se llega a una revisión de un año. Entonces, el cumplimiento es simplemente ir viendo, el adolescente asistió, no está yendo a los lugares que se le prohibió, está yendo a sus sesiones, está yendo a las modalidades de la libertad anticipada. En este caso, no. En este caso, el centro de internamiento tiene otra área donde se encarga de esas medidas o de la supervisión de las medidas restrictivas o privativas de la libertad. En el caso de la estancia domiciliaria, hacen visitas aleatorias, tienen pláticas con los adolescentes. Obviamente no llegamos al extremo de los adultos de estarles poniendo unos brazaletes y demás, porque eso ya sería estigmatizarlos en su vida. Pero sí se hacen esas visitas periódicas en distintos horarios, en distintos momentos, por distintas personas, para verificar que justamente esté cumpliendo con las cuestiones de esa estancia domiciliaria. Les platico una anécdota. Cuando yo estaba en juzgado, me tocó ir a una verificación de justamente una medida de estancia domiciliaria. Entonces, siendo yo secretario, voy, me estaba estacionando, el adolescente ya me conocía porque ya habíamos estado en diversas audiencias con él y el domicilio está despuesito de la banqueta, un portón. El adolescente estaba jugando con una pelota en su porche, en la cochera de su casa. Cuando me ve llegar, corre, pero con una cara realmente de miedo, y corre hacia adentro de su casa y se encierra. Obviamente toco yo y sale la mamá y me dice: Lig, por favor, es que mi hijo no quería salir, nada más que ya está harto de estar en la casa. No ha salido para nada, solamente ahorita lo dejé salir a jugar a la pelota aquí en el porche. Le digo: señora, realmente el domicilio está considerado, pues esta parte, esto está cerrado. Si estuviera abierto, ya nos meteríamos a lo mejor en alguna circunstancia de si es parte de o no, le digo, pero al final del día aquí está totalmente cerrado, es parte de su domicilio, no tiene, o sea, no constituye ninguna violación. Dice: ay, entonces el otro día que nos salimos a cenar aquí a la cochera, no hicimos nada malo. Señora, hasta es bueno porque le digo, ¿cuántas veces antes de que le pasaran por todo este proceso habían cenado ustedes en familia en la cochera de su casa? Nunca. ¿Y por qué lo hizo? Dice: es que realmente entendemos que nosotros estábamos dedicando mucho tiempo a cosas que no son netamente familiares. El esposo tendía mucho a ir a juegos de béisbol, softball, fútbol, entonces prácticamente todas las tardes, noches las tenía en ese tipo de circunstancias. No digo que esté mal, también le puede inculcar deporte a su hijo, pero no tenían esos momentos como familia. Ya derivado de esto, empezaron a tener esa convivencia y me llamó la atención y lo asenté en el acta que como parte de esa estancia domiciliaria tenían el pacto entre ellos de tener al menos una de sus 3 comidas como familia. Y dije: mira, qué padre que ellos estén tomando esta cuestión activa en el desarrollo de su hijo y que no solamente le estén brindando eso al hijo que, pues, por alguna cuestión interna cometió un hecho delictivo, sino también a otros hijos más pequeños que tenían entre ellos.
Entonces, se asienta eso en un futuro, fue algo que en una revisión de medida le permitió tener una sustitución por una medida menos gravosa. Entonces, estas son las circunstancias que, como les decía yo, impactan en demasía en la ejecución de las penas restrictivas o privativas de la libertad. En el internamiento ni se diga, porque en el internamiento se tiene que verificar incluso las condiciones en las cuales está internado el adolescente, que no tenga condiciones de hacinamiento, de tortura, que tenga agua potable, que tenga sus elementos de aseo personal, todas esas condiciones de internamiento propias tienen que verificarse por parte del juez de ejecución. Incluso puede dar origen o un motivo de una controversia jurisdiccional que puede ser incluso establecido, propiciada por visitas aleatorias que también las comisiones de derechos humanos tienen en cuanto a sus visitas a los centros de internamiento. Dentro del centro de internamiento, obviamente, también se hace un plan individualizado de ejecución. ¿Qué es lo que constituye? Tiene los datos del menor, tiene la pena que le fue impuesta, cuál es la medida sancionadora que le fue impuesta, cuál es el tiempo del cumplimiento y empiezan a ver cómo es que lo va a cumplir. Dentro del internamiento se tienen una serie de actividades que se le proporcionan al adolescente. Ahí es donde el comité multidisciplinario tiene un gran impacto en los adolescentes porque van viendo cuáles son las necesidades que tiene el adolescente, cuáles son incluso las carencias de esas herramientas básicas que debe tener todo menor o todo adolescente para la edad promedio en que tienen y cuál es la forma de brindárselas. Que si no estudió la primaria, se lo ponemos a su disposición, la secundaria, el tema del deporte, incluso que si tenía virtudes como un deportista destacado, poderle dar un seguimiento para que él no pierda eso que a la postre pudiera ser algo como un oficio que él pudiera desempeñar. Entonces, dentro de este internamiento se genera ese plan individualizado que debe de ser autorizado por el juez de ejecución. Cuando llega con el juez de ejecución la sentencia ya ejecutoriada, se pone a disposición del adolescente del centro de internamiento. Obviamente, ellos hacen ese plan individualizado de ejecución y el juez de ejecución lo verifica y lo autoriza. ¿Se pueden hacer cambios con posterioridad a ese plan? Sí, tanto por la autoridad administrativa como por la autoridad jurisdiccional. Los que son cambios menores y que no implican una modificación en la medida, una modificación en cuanto al tiempo, sino simplemente pequeñas variaciones en cuanto a las actividades, lo puede hacer la propia autoridad administrativa y lo puede informar trimestralmente, que es lo que obliga la ley a hacerlo, a el juez de ejecución. Obviamente el juez de ejecución en ese informe trimestral no solamente es un acuerdo donde, está el informe, agréguese. No, lo ideal o el deber ser es que lo verifique y vea si ha habido modificaciones o no. Si estima que son trascendentales, puede convocar audiencia o hacer las modificaciones pertinentes al mismo. Conforme va avanzando esa medida de sancionadora y su cumplimiento, se va viendo la necesidad de revisarla. La ley impone la obligación de revisarlo oficiosamente de forma anual. Anteriormente en la ley estatal era a la mitad y después de eso ya anualmente. En la ley nacional nos establece la obligación oficiosa de revisarla anualmente, una medida privativa de la libertad. En esa revisión anual se convoca a las partes, se ve la necesidad de que se siga o no con esa medida sancionadora, la posibilidad, aquí siempre vamos a estar viendo por el menor y que sea como los principios de mínima intervención y la última ratio, la privativa de la libertad, vamos a estar viendo cuál es el cumplimiento de los objetivos generales de su medida sancionadora
de sus objetivos particulares conforme a las diversas áreas, y si ya va cumpliendo ciertos parámetros que le fueron plasmados en los tiempos que fueron acordados o establecidos, porque el adolescente también puede dar su opinión en cuanto a cómo le gustaría o cómo pretendería cumplir esa ejecución de la sanción, cosa que en adultos jamás pasa. Entonces, en esa audiencia de revisión oficiosa se va a ver la posibilidad de que se sustituya por una menos gravosa. Puede ser que en el cumplimiento de ese plan individualizado, al año ya se tenga, a lo mejor antes del año, si así lo requiere la defensa, o a los 2 años, a los 3 años, 4 años, dependiendo del grupo etario en que se encuentre. Una medida de semi-internamiento es una medida que en algún momento tuvo una crítica muy fuerte, porque esto solamente es en relación al tiempo libre, a los días festivos, al tiempo de ocio del adolescente. Es decir, él siempre está en libertad, él cumple con toda su vida como lo más normal posible, y en esos momentos de ocio, días festivos, días no laborables, fines de semana, etcétera, es donde se va a internar al centro. ¿Para qué? Para cumplir dentro de ese internamiento su plan individualizado de ejecución y ver cuál fue el seguimiento que tuvo él dentro de su estancia en su vida normal o cotidiana. Entonces, en esa medida de semi-internamiento, también vamos a tener informes, también vamos a ver en una revisión anual si puede ser factible que tenga alguna otra menos gravosa, como pudiera ser normalmente, en este caso, una libertad asistida. Entonces, ya en su momento, en su etapa de ese semi-internamiento, ya obtuvo ciertas herramientas. Ahora en la libertad asistida, vamos a ver si continuamos brindándole esas herramientas y probablemente, o lo ideal, si vamos obteniendo frutos. ¿Para qué? La idea es sustituirla por una menos gravosa. ¿Por qué? Porque cada vez esperamos que el adolescente cumpla con sus objetivos, tenga mejores herramientas, esté más reintegrado a su familia, reintegrado a la sociedad, y por eso va siendo, no digamos más permisivo, sino menos restrictivo de sus derechos, hasta el momento en que en el cumplimiento ya esté totalmente reintegrado a familia, a sociedad y a todos los aspectos que conlleva su vida. Esa es una parte, a grosso modo, de cuáles son los tipos de medidas y algunos aspectos en relación a la ejecución de las mismas. ¿Cuál es el otro aspecto y último rubro de esta plática? Es la actuación del juez de ejecución. Con el juez de ejecución, no es como antes en el centro, en los centros tutelares. No sé quién haya tenido algún conocimiento o roce con ese sistema tutelar. Pero en el centro tutelar prácticamente eras el papá, eras el Ministerio Público, eras el investigador, eras el juzgador, el ejecutor y demás. Y se llamaba tutelar justamente porque prácticamente la idea era sustituirse al papá. Y en este caso no. En este caso el juez de ejecución tiene una labor netamente pasiva, salvo las revisiones trimestrales en los informes o anuales en las oficiosas, y el impulso que dan las partes, llámese Ministerio Público, llámese los papás, llámese el adolescente, el defensor, incluso la víctima o los padres de la víctima, en cierto momento y en cuanto a las condiciones de internamiento, también pudiesen ser las autoridades del propio centro de internamiento quienes puedan detonar una controversia jurisdiccional de ejecución. Todas las cuestiones que va a ver el juez de ejecución que son a petición de parte van a detonar en una controversia jurisdiccional.
Se presenta la solicitud por parte del interesado, se convoca audiencia. Dentro de la audiencia puede ser, conforme al artículo 153, una modificación o sustitución de medida. Esto puede ser por parte del Ministerio Público, por parte de la defensa. Normalmente lo convoca la defensa para que sea una modificación o sustitución en beneficio del adolescente. El artículo 180 es el que nos impone la obligación de una revisión oficiosa anual y verificar el cumplimiento de la medida. En este caso del cumplimiento de la medida, vemos que hay adolescentes que tienen a veces 2 o 3 carpetas. El 183 de la propia ley nos establece que el cumplimiento de la medida sancionadora, sobre todo la privativa de libertad, es de un cumplimiento simultáneo. En adultos normalmente es sucesivo, pero en adolescentes es simultáneo. E incluso como tenemos un tope, vamos a decirlo así, de 3, de 5 años, dependiendo del grupo etario, también se extinguen las de menos relevancia. Supongamos que se le impuso una sanción por un robo con violencia de 6 meses, pero por un ilícito de secuestro o materia de trata de personas, homicidios dolosos, etcétera, se le impuso la máxima de 5 años. Entonces, en base a ese artículo, extinguimos la de 6 meses y damos paso al cumplimiento única y exclusivamente de la de 5 años. Otra particularidad en relación al cumplimiento de una medida sancionadora es que el artículo 184 nos dice que si concurre una medida sancionadora con una pena, ya él actuando o cometiendo un delito como adulto, se declara extinguida la medida sancionadora para dar paso al cumplimiento de la pena como adulto. Entonces, esa es una modalidad también, o una particularidad. Nos la hemos topado a lo mejor ahí en la sala un par de veces en estos años que tiene el sistema de adolescentes, pero sí, no es que el delito quede impune, sino que simplemente se está trasladando a un cumplimiento ya como adulto. ¿Por qué? Porque tiene unas necesidades y unos requerimientos distintos. Su tratamiento va a ser diferente, porque como adolescente, una condición de internamiento que se tiene que verificar es un internamiento efectivo y adecuado. Por efectivo y adecuado nos vamos al punto de debe ser acorde a sus segmentos de edad, debe ser acorde a su orientación sexual, probablemente si implique algo sus creencias culturales, religiosas, si es de un grupo indígena o algo, brindarle esas condiciones de internamiento adecuado. Lo que conocemos como adultos jóvenes o personas que están cumpliendo una medida sancionadora y que ya sobrepasan los 18 años, también tienen que estar en un área distinta. Entonces, en ese caso, también el que delinquió como adulto, pues tendría que tener un tratamiento distinto, de ahí que se extinga la de adolescentes y se dé paso al cumplimiento de la pena. Esto tiene también que ver mucho con cuidar al resto de los adolescentes. No siempre va a ser solamente él como adulto, ya va a tener un tratamiento adulto y vamos a cuidar a los otros adolescentes que están en internamiento. Otro punto que se puede ver es el cumplimiento o incumplimiento de la medida sancionadora que fue impuesta. Si está cumplida, pues obviamente el juez va a verificar el plan individualizado, cuál fue el término, los objetivos, se cumplió, y declaramos que está cumplida esa medida sancionadora. El otro punto es el incumplimiento. No está yendo a sus sesiones, no está yendo a su terapia psicológica, en el centro de internamiento no quiere convivir con los demás, no quiere establecer alguna cuestión deportiva, académica, etcétera. Entonces, eso también puede dar pie a un incumplimiento.
Si es una medida de no privativa de la libertad, en la propia sentencia se establece que puede haber una más gravosa, normalmente una privativa de la libertad y el tiempo por el cual lo puede hacer. Si el adolescente se justifica un incumplimiento no voluntario, perdón, un incumplimiento voluntario de esa medida sancionadora, se va a ponderar por parte del juez. Puede ser desde una simple llamada de atención, una exhortación a que la cumpla, y en caso de reincidencia ya hacerlo, o brindarle un término para que justifique su cumplimiento, y en caso de que no, pues nos vamos ahora sí a la medida más gravosa. Cuando hay un incumplimiento que nos fue informado por parte del centro de internamiento, se convoca una audiencia y se pone a vista de las partes. Normalmente el Ministerio Público ahí empieza a argumentar para que se imponga una medida más gravosa. Fuera de esto, también tiene mucho que ver el tema de los traslados. Recuerden, internamiento, aunque sea adolescentes, también puede haber traslados. ¿Qué tipo de traslados? Pero ella no usa zapatos. Puede ser voluntario. ¿Ya me escuchan? Así es, Messi, se lo escucha. Se está escuchando cortado, pero ya se lo escucha bien. Sí, un poco cortado, pero sí se escucha. Ok, bien. Entonces, les decía, en el tema del traslado puede ser, puede ser voluntario. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 18 constitucional tiene pues el derecho de estar interno en el centro que esté más cercano a su seno familiar. También tenemos un traslado involuntario o un traslado incluso por cuestiones de urgencia. En las cuestiones de urgencia pueden ser cuestiones de salud del propio menor, y ahí va a ser un traslado, obviamente, supervisado por personal del centro de internamiento. También hay un traslado para cuestiones de despedirse de familiares en su lecho de muerte, deben de ser ascendientes en línea directa. Incluso para, en caso de un fallecimiento, también se les da un traslado. Todos estos son asistidos por personal del centro de internamiento, o hay, conforme al artículo 49, un traslado involuntario. Esto es cuando el adolescente está generando problemas. Recordemos que no muchos, pero hemos tenido algunos motines en el centro de internamiento, y ahí se ve una causal de urgencia, de extrema urgencia y de extrema protección para el resto de la población de adolescentes internos, y de ahí se da un traslado involuntario. En este traslado involuntario se debe notificar al juez de ejecución dentro de 24 horas, quien debe de verificar las condiciones por las cuales fue ese traslado involuntario y generar la ratificación o la legalidad o ilegalidad de ese traslado involuntario. Fuera de ahí, el resto de las controversias jurisdiccionales tienen que ver más con las condiciones de internamiento que se tienen por parte de los adolescentes, y ya propiamente ellos van a encargarse de lo que es la queja. Puede ser administrativa, porque hay un procedimiento administrativo también para el seguimiento de las condiciones de internamiento, o puede ser jurisdiccional, y ya el juez de ejecución se encarga de convocar audiencia también al personal del centro de internamiento para poder verificar las condiciones. Puede, en un caso extremo, autorizarse por parte del juez el traslado o la verificación de ciertas condiciones de internamiento por parte del personal de gestión judicial o por parte de algún secretario, algún fedatario, solamente en casos muy extremos y derivados de una controversia jurisdiccional por unas condiciones de internamiento.
en algún momento, en algún centro de internamiento de otro país, de otro mundo, había unas celdas que les llamaban las tapadas, y ahí ponían a los adolescentes rijosos. Algún juez de ejecución las vio y gracias a una controversia jurisdiccional se eliminaron esas, pues realmente eran pues unas, como si fueran unas cabañitas muy pequeñas en un mini para tenerlos ahí, porque eran incluso de madera. Entonces, sí estaba muy, muy mal esa actuación por parte del centro de internamiento, y evidentemente la actuación del juez en pro de los derechos humanos de los adolescentes no queda solamente con el hecho de verificar, con el hecho de eliminar esa condición, sino también de dar vista al Ministerio Público para que vea la responsabilidad, incluso a los superiores administrativos, y ver la responsabilidad administrativa e incluso penal del servidor público que dio las órdenes del caso para esas condiciones que no son respetuosas de los derechos humanos de los adolescentes. Hasta aquí mi exposición y los aportes que tengo que realizar. No sé si lo estén estilando, pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o un comentario, con todo gusto, si los organizadores así lo estiman, podría escucharla y atenderla. Muchas gracias, maestro. Se le da el uso de la voz al licenciado Asael. ¿Cómo está, licenciado Arturo Ramírez? Muy bien, licenciado, ¿usted? Muy bien. Yo creo que me podría extender en elogios en cuanto a su exposición. Me parece de manera apropiada las palabras que utilizó. Algunos expositores referían que no se le debería llamar sanción. Sin embargo, luego de una lectura a la ley, pues está repleta de la palabra, porque propiamente eso es. La ley es para sancionar. Le digo, me podría pasar media hora citando todos los puntos que de manera acertada abordó. Sin embargo, el artículo 184 de la ley me genera ciertas dudas. No será un caso práctico el que les ponga, sino que quisiera saber su opinión respecto a este numeral. El artículo 184, como usted bien sabe, refiere que cuando concurra una medida sancionadora con una pena como adulto, que refería que había habido pocos casos, pero sí los hay. Desde el punto de vista defensista, es decir, de la interpretación literal del artículo, pues dice, pues se solicitaría la extinción de la medida sancionada, supongamos que al adolescente se le ha dado la máxima, que son 5 años en el grupo etario tercero. Entonces comete un delito como adulto dentro del centro de internamiento, porque también se ha dado el caso. Entonces, si hacemos una interpretación literal defensista, pues se solicitaría la extinción. En el caso, pues en todos los casos le beneficiaría de manera defensista, pero si hacemos una interpretación extensiva del artículo, y usted, de manera acertada por parte de los organizadores, porque ya tuvimos la postura de defensista, de Ministerio Público, me parece muy acertado tener el punto de vista de un ente que imparte justicia. ¿Cuál sería su opinión respecto a que se extinga la acción penal en la máxima y se dé paso a la pena si el delito, supongamos que no es, siendo adulto, supongamos que no es de una penalidad tan alta como siendo adolescente? Los delitos, pues yo creo que no vale la pena exponérselos, porque, le digo, no es exponerle un caso práctico, sino que usted nos dé su punto de vista respecto a esos pequeños supuestos donde no se daría la protección más amplia al adolescente. No sé si me explico. Sí, en relación a esto, pues hay que ver que realmente no se estaría extinguiendo la acción penal. La acción penal ya fue ejercitada por el Ministerio Público al momento de formular la imputación, ya se siguió un proceso, ya se acusó, ya se juzgó y se le impuso una medida sancionadora al adolescente. Ahora, dentro de todos los tópicos que engloban un derecho penitenciario, un derecho administrativo penitenciario, un derecho de ejecución,
hay muchos aspectos sobre justicia retributiva, sobre justicia restaurativa, sobre justicia terapéutica, que no solamente van encaminados a una circunstancia de yo te impongo una medida sancionadora porque tiene una correspondencia al delito y a tus condiciones y me la tienes que cumplir como si es en adultos. Incluso en adultos se busca una reinserción, una reinserción social en adultos. En materia de adolescentes, una reintegración social y familiar también. Son distintos parámetros que conllevan. Si una persona adolescente decidió seguir su camino delincuencial, también como adulto, recordemos que en general nuestra corriente legislativa ha tendido a una mínima intervención, a una última ratio y a prescindir en base a estos dos principios de penas o sanciones que no son tan relevantes para el derecho penal y para los parámetros sobre todo de reinserción social. Cito un ejemplo de los criterios de oportunidad. En un criterio de oportunidad podemos prescindir también de ciertas sanciones que no sean trascendentes o que sean sumamente leves. Incluso conocemos lo que es la pena natural y conocemos otros aspectos de teoría del delito, pero en el caso muy particular de ese artículo 184, considero yo que el adolescente está cumpliendo una parte de su sanción, porque normalmente así se da, cumple una parte de su sanción y después se extingue esta para dar paso al cumplimiento de una pena. ¿Por qué? Porque ese adolescente, si lo mantenemos dentro del centro de internamiento, genera una problemática hacia el resto de los adolescentes y genera también un punto de discordia entre esa reintegración social y familiar que se está viendo para el resto y la que él tiene. Propiamente, si nosotros vemos dentro del término que se le haya puesto, cualesquiera que este sea, si se diera un cumplimiento sucesivo de sanciones, no se habría cumplido ni con la reintegración familiar, ni con la reintegración social, mucho menos con su reinserción social. ¿Por qué? Porque saliendo de ese cumplimiento de medida sancionadora, iría a cumplir una pena como adulto. Entonces, si yo no voy a cumplir con una finalidad del sistema de adolescentes, si no voy a cumplir con una finalidad de una medida sancionadora, ni con los principios que nos rigen en este sistema para poderle brindar unas herramientas a una persona en desarrollo y ya no tengo una persona en desarrollo, no vale la pena invertir recursos, tiempo, dinero, esfuerzo en algún cumplimiento de una medida sancionadora que no va a cumplir sus fines. Vámonos a la pena, y la pena tiene otros fines, llámese ya más en justicia retributiva de pues que resarce al daño causado, que cumpla con una sanción por una ofensa que se hizo a la sociedad, etcétera. Pero ya no valdría la pena mantener una sanción que no cumple con sus fines. Esa sanción, si no va a cumplir con sus fines, es una sanción innecesaria y que hasta cierto punto se torna inútil. Entonces, no vale la pena tenerla y de ahí el motivo o la nacencia de este artículo 184 y que se dé el paso a el cumplimiento de la pena. Muchas gracias. Sí, me parece correcto su postura, porque si lo vemos desde el punto de vista literal, un adolescente que tiene mucho tiempo, propiamente tiene mucho tiempo allá dentro del centro de detención para leer la ley y que trae muy poquitos artículos, menos de 200, fácilmente la podrían leer varias veces, interpretarlo y decir, me dieron 5 años por secuestro, por homicidio, lesiono a una persona aquí, me dan una pena de 1 año, 6 meses, 2 años y ya estoy libre. ¿Sí me explico?
Sí, 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 entonces, totalmente, pero volvemos al punto donde si ya el adolescente tiene ese pensamiento maquiavélico, ese pensamiento ya delictivo, pues ya esa finalidad de una medida sancionadora que tiene otros fines y siempre buscando un beneficio hacia el adolescente, aquí no vamos a ver en ningún momento que se esté buscando un perjuicio al adolescente, pues es mejor que se le dé un tratamiento distinto y por personal especializado para atender ya ese tipo de circunstancias que él trae internas, psicológicas, familiares o algo muy personal, que sí se lo pudiesen brindar, o eso es lo que se espera en un sistema para adultos. muchas gracias, licenciado. Un saludo. No, nada. ¿Alguna Muchas otra gracias, pregunta maestro. o comentario? Licenciado José Antonio Aguilar. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. La verdad, muy buena ponencia. Gracias. Bueno, tengo una duda y una pregunta. Mi duda, ¿cuál sería? Nunca he llevado pues un asunto de menores, entonces por lo mismo nunca he acudido a un centro de internamiento. Ahí va mi duda. Ahí se divide igual entre hombres y mujeres, porque por ejemplo en el estado de Tlaxcala me parece que nada más tenemos un centro de internamiento. Entonces, esa es mi duda. Ahí se divide por hombre y por mujeres. Y ahora, mi pregunta, en dado caso de que hay un menor y pertenece a un grupo étnico, o no sé, tiene a lo mejor preferencias sexuales diferentes, pues habría un riesgo al tenerlo en el centro de internamiento, por ejemplo, un hombre que le gustan los hombres, bueno, un adolescente que le gustan los adolescentes hombres, habría ahí un riesgo para ellos, también pues puede ser, no sé, por cuestiones físicas o alguna situación así, o inclusive que lo discriminen, entonces ahí se podría buscar que no se le dé una pena privativa de la libertad, se le podría, o sea, podríamos también por ahí buscar alguna sanción que no sea, pues que no sea en el centro de ¿qué? Bueno, que no sea privativa de su libertad, en pocas palabras. Esa sería mi duda y mi pregunta. Gracias. Ok. Atendiendo primero la duda. En cuanto a la duda, la ley es muy clara en señalar unas condiciones de internamiento adecuado. Por condiciones de internamiento adecuado se establece también el tema de la segmentación por población, por grupo etario, llámese por varones, por mujeres. Si lo ideal sería que si hay alguna otra orientación sexual, también fuera segmentado. Voy más allá, no, incluso en cuanto a las damas, puede ser también aquellas que estén gestando o tengan incluso madres, que sean madres de hijos menores de 3 años. ¿Por qué? Porque incluso ellas tienen el derecho de mantener a sus menores en el centro de internamiento y tienen que tener áreas adecuadas para lactancia, para cumplir con su maternidad. Evidentemente deben de estar separadas de adolescentes varones o incluso de otras mujeres que pudiesen no entender sus condiciones especiales de maternidad. Entonces, todo eso por adecuado tendría que valorarse dependiendo el caso y dependiendo los grupos que tenga cada centro de internamiento especializado para poder segmentar y poner a cada adolescente en el grupo que mejor va a brindar un desarrollo o unas herramientas para el desarrollo. Entonces, sí hay una segmentación y depende de cada grupo. En el caso de adolescentes con unas características personales distintas, llámese sordomudez, llámese una orientación sexual pues no binaria, llámese algún indígena o algo,
que pudiera tener unas condiciones de discriminación ahí en el centro de internamiento, evidentemente son cuestiones que a través de una controversia jurisdiccional se pueden llevar a cabo en una audiencia ante el juez de ejecución. Se establece por parte del comité multidisciplinario que efectivamente está sufriendo esas condiciones o que no están las condiciones óptimas para su internamiento, porque a lo mejor nadie le entiende en su lengua, o un lenguaje de señas, que en estricto sentido, si hay personal para, por ejemplo, en un lenguaje de señas, entenderse y hacerse entender, pero no obviamente de todas las lenguas. Entonces, eso se establece ante el juez de ejecución y evidentemente sí podría dar pie a una modificación o una sustitución de una medida. De ahí mi comentario inicial donde decía yo, si el adolescente ya tiene una medida cautelar de internamiento, es vital para el juez conocer dentro de la audiencia de individualización ese dictamen del comité multidisciplinario para poder imponer una medida sancionadora adecuada al adolescente. No le veo yo la necesidad ni práctica y mucho menos de hacer sufrir a una persona en desarrollo un tiempo en internamiento si pudiésemos tener esa información en la audiencia de individualización de medidas sancionadoras. Le digo, ese es el comentario, no se hace, la ley no lo prevé así, y entonces se da pie hasta una modificación, y sí pudiera ser susceptible si llega a demostrarse plenamente ese aspecto ante un juez de ejecución. Muchas gracias, doctor. Por nada. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ya vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Y pues ya para terminar los trabajos de esta noche, de este seminario y de este magistral ponencia que nos acaba de compartir maestro Ángel Arturo Ramírez Costilla, le voy a ceder el uso de la voz al director Sergio Martínez Martínez, que es el maestro Sergio Martínez Martínez, que es el director del Centro Universitario de América. Adelante, maestro. Ya yo pienso que se desconectó porque ahorita estaba conectado. Bueno, ya para cerrar los trabajos, le voy a pedir a nuestro querido doctor Julio César Ortega González, que es el presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, que siga con la etapa de clausura de estos trabajos, y obviamente le voy a pedir al ingeniero Ramón Espinosa que nos comparta en la pantalla. Adelante, doctor. Con su venia, maestro Sánchez, pues muchísimas gracias por esta magistral disertación, por sus estructuras, maestro Ramírez. Y pues bueno, el Centro Universitario de América, en conjunto con el grupo de estudio Luna and Asociados, así como este honorable Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, otorgan el presente reconocimiento al maestro Ángel Arturo Ramírez Costilla por su colaboración como ponente en el seminario online Sistema de Justicia para Adolescentes, exponiendo el tema tópicos relevantes de las medidas sancionadoras y su ejecución, otorgado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 4 de octubre de 2022 y suscrito por el director del Centro Universitario de América, maestro Sergio Martínez Martínez, en su calidad de director, así como por el director general del Grupo de Estudio Luna, el doctor Gabriel Luna Núñez, y por último, suscrito por su servidor, Julio César Ortega González, en mi calidad de presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos
del Estado de Nuevo León, Asociación Civil. Y por último, solicito a todos los presentes que brindemos un caluroso aplauso, tanto personal como informático, a nuestro disertante de excelencia. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, por el reconocimiento y un placer como siempre haberlos acompañado en estos trabajos y en esta serie de conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Ya sabemos que siempre desde hace ya varios años eres una de las personas distinguidas de esta asociación colegiada, de esta familia, que somos abogados, criminólogos, peritos, psicólogos, médicos, no solamente exclusivamente de abogados, ¿verdad? Es una asociación multidisciplinaria y siempre has estado al pie del cañón, siempre bien dispuesto para compartirnos la luz de tus conocimientos que has adquirido en tu larga trayectoria. Ya para finalizar, pues mañana vamos a tener la clausura de este magno evento, de este primer seminario de Sistema de Justicia para Adolescentes. Los esperamos a todos. Nos va a acompañar el maestro Rafael Cienfuegos Carranco, que es también especialista, trabaja en fiscalía y en área de adolescentes de hace también ya muchos años. Entonces los esperamos y que tengan excelente noche. Y muchas gracias a todos los asistentes. Que pasen excelente ombligo de semana mañana y que Dios los bendiga a todos.